Vamos a ver ahora lo que es el bucle while. Como ya habíamos visto, el bucle for es un bucle para iterar más bien para iterar un cierto número de veces. En cambio, este bucle while lo que tiene, a comparación del bucle for, es que es un bucle indeterminado. Es decir, no sabemos el número de veces que se va a ejecutar ese bloque de código que vaya dentro del bucle while. Y para eso el bucle está definido de esta manera, while, que significa mientras, y luego le damos una condición. Esa condición puede ser una condición de comparación o pueden ser otras cosas, pero en esencia lo que dice, mientras se cumpla esta condición, me ejecutas todo este bloque de código que está debajo del while, que está indentado. Como les decía, en esencia pues es muy parecido al bucle for, porque al final de cuentas es para iterar. Sin embargo, sí tiene la diferencia de que este bucle es indeterminado, porque en algunas ocasiones vas a saber cuántas veces vale el bucle y otras veces pues no vas a saber cuántas. Y aquí podemos ya remarcar la diferencia grande que hay entre un bucle while y un bucle for. Un bucle while, al final de cuentas, es un bucle que nos sirve cuando no sabemos cuántas veces vamos a iterar algo. En cambio, un bucle for, sabemos el número exacto de veces que se tiene que iterar un bloque de instrucciones. Y ustedes dirán, ¿y saber esto pues me va a servir en algo? Sí. Voy a poner varios ejemplos, o sea, platicados ahorita y ahorita vamos a hacer otros ejemplos. Por ejemplo, en los métodos numéricos existen algoritmos para calcular ciertas cosas, por ejemplo, encontrar raíces de ecuaciones o determinar la solución de alguna ecuación diferencial, y esos algoritmos son procesos o instrucciones que se tienen que repetir una y otra vez. Sin embargo, para los diferentes tipos de algoritmos, hay veces que tú no sabes cuántas veces tienes que repetir las instrucciones, es decir, el proceso. Por ejemplo, en la solución de ecuaciones. Cuando tú solucionas ecuaciones, en muchos de los métodos no sabes cuántas veces tienes que iterar. Tú no sabes cuántas veces tienes que repetir el proceso de operaciones para poder encontrar la solución. Que al final de cuentas es una solución aproximada, no es la solución verdadera, vamos a decirlo así, pero lo van a ver más adelante. Y en cambio, por ejemplo, en métodos para solucionar ecuaciones diferenciales, son métodos que generalmente sabes de dónde a dónde quieres iterar. Entonces ahí se utiliza un ciclo for. En cambio, en los otros se utiliza un ciclo while. Y ahí está la gran diferencia, que no sabes cuándo va a acabar el ciclo while, y el ciclo for si sabes cuándo tiene que terminar. También algo que puede pasar mucho en los ciclos while, porque pues son ciclos que no están determinados, es que podemos erróneamente escribir un ciclo infinito, es decir, un ciclo que se puede repetir toda la vida, si es que se puede. Y entonces hay que tener bastante cuidado en qué condición le damos al ciclo while, porque a lo mejor no sé, nos hayamos equivocado y la condición que nosotros le ponemos es una condición que nunca se va a cumplir. Entonces, hay que tener cuidado, si no van a ser bucles que se van a que se van a repetir de manera infinita. Infinita entre comillas, porque sabemos que no va a ser así, pero sí va a ser un bucle infinito. Y bueno, esa es la gran diferencia entre un bucle while y un bucle for, en que uno es para determinar cosas y otro que no. Otro ejemplo que les puedo poner así práctico, que aparece en la práctica, es en algo que se llaman caminatas aleatorias. Quizás ahorita eso les suene a chino, algo que no conozcan, pero en esencia las caminatas aleatorias pues son caminatas al azar, caminatas random. Eh, en ese tipo de simulaciones tú supones que una persona, dependiendo cierta probabilidad, va caminando hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro.
Y tú, en esencia, lo que dices generalmente es que quieres que haga 20 pasos ese caminante. Y dices, ok, y ya, lo da de manera aleatoria esa caminata, pero se puede entrecruzar en el camino que ya antes había pasado. Y hay otras caminatas que se llaman caminatas autoevitantes, que tú no quieres que el caminante se vuelva a cruzar en el camino que ya pasó. Parece un problema pues bastante interesante, digo, a mí, al menos a mí me parece interesante, pero también aquí se ve la gran diferencia entre un ciclo for y un ciclo while. En un ciclo for, si yo quiero hacer una caminata, pues yo le digo, hazme 20 pasos y para eso repito un cierto bloque de instrucciones y hasta 20 y todo, cha, 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 ya se acabó. Pero cuando no quiero que se entrecruce, entonces tengo que utilizar un ciclo while. ¿Por qué? Porque tengo que evaluar condiciones. Y a lo mejor después de 2 pasos se cruza con su camino y tengo que volver a iterar para que no se cruce. Y hay muchas posibilidades que ocurran. Entonces se vuelve complejo y se vuelve un ciclo que tarda mucho. Y ahí también, pues, ahí vemos una desventaja del ciclo while, que puede ser un bucle que puede tardar bastante y eso tiene un costo computacional. Este, pero bueno, es un ejemplo nada más así hablado, con el que se pueden llegar a topar ya más en la práctica. Eh, pero bueno, creo que para que se entienda mejor lo que es el ciclo while, pues mejor pasemos a la práctica. Para esto, pues abrí un nuevo archivo en Spider y este archivo bueno, ahorita lo voy a renombrar como bucle while, pero aquí empecemos a iterar con un bucle while. Supongamos que en esta ocasión, igual como con el range, quiero iterar de 1 hasta 10. Entonces para eso primero tendría que definir una variable de iteración y igual a 0. Y luego, mientras i sea menor o igual que 10, porque es mi condición que quiero que se cumpla, le voy a decir imprímeme i. Pero aquí está el detalle. En este caso i es una variable que, vamos a decirlo así, está estática, no está aumentando como en el ciclo for. Entonces yo la tengo que ir aumentando uno a uno para que pues vaya cambiando. Si no, se va a volver un ciclo infinito, porque todo el tiempo i va a ser igual a 0. Y es algo que no quiero. Pero pues vamos a hacer ese error para que vean qué pasa. Corremos el programa y como vemos se va a iterar de manera infinita. Puedo tener el código con control C. Aquí ya detuve el código, pero para que tengan cuidado, ¿no? Entonces, como tengo que aumentar esa variable, pues le voy a decir, después de que me imprima esa variable, le voy a poner que i va a ser igual a i más 1, para que vaya aumentando cada vez que entre al ciclo. Es decir, primero es 0 y luego imprime y luego aumenta y luego otra vez, como la condición no se cumple porque iba a ser 1, sigue el ciclo hasta que sea 10, ahí es cuando acaba y termina el ciclo. Entonces aquí ya tenemos un ciclo sencillito, lo podemos correr y le damos a correr y ya nos imprime esa iteración, ¿no?, de números. Pues en esencia esto es bastante tonto de hacer, voy a decirlo así, porque podemos hacerlo con un ciclo for, pero solamente quiero que se vean pues las ventajas, ¿no?, que se tienen del ciclo while, ¿no?, que cómo sirven. Y vamos a suponer ahora que yo quiero cortar el programa cuando está ahí llegue a un cierto número. Entonces lo que podemos hacer es utilizar algo que se llama break. En este caso, cuando yo digite break dentro del while, lo que va a pasar es que se va a cortar ese ciclo
y lo va a terminar y va a continuar con las demás instrucciones. Entonces, supongamos que dentro del ciclo while que tengo aquí, le digo que quiero que corte el ciclo cuando i valga 5. Entonces, if i igual a 5, print, y voy a imprimir ciclo terminado. Y después, para que termine el ciclo, utilizo el break. Entonces, corremos el programa y van a ver que el ciclo ya no va a ir hasta 10, sino que va a llegar a 5, va a imprimir ciclo terminado y se va a terminar. Como pueden ver, inicia en 0, y luego en 1, luego en 2, 3, 4, llegó a 5 y entró a esta condición. Como se cumplió la condición de i igual a 5, entonces entró, imprimió ciclo terminado y terminó el ciclo. Ya no hizo las demás iteraciones. Entonces para eso nos sirve ¿cómo se podría decir? Esa declaración de break para poder terminar un ciclo while cuando nosotros queramos. También hay algo que se llama el ciclo continuo, la declaración continuum, perdón, continue, y lo que hace de alguna manera es saltarse esa parte. En este caso, si yo le pongo continuo, se salta esa iteración. Ay, aquí le puse, creo que le puse, ay, me equivoqué. Perdón. Estoy haciendo lo que les dije que no hicieran, una disculpa. Pero bueno, al menos ya vimos una manera de que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Bueno, esta declaración continua, lo que hace es saltar a la parte superior del bucle. Se me pasó a decir eso. Entonces, ¿qué pasa? Miren, lo que está pasando es que cuando llega esto, haz de cuenta que llega esto y se va a la parte del bucle, a la parte superior del bucle. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no vuelve a pasar por esto. Entonces ya no vuelve a iterar, ya no vuelve a aumentar el iterador y por lo tanto se vuelve un ciclo infinito. Vamos a verlo de nuevo. Que miren, así de la nada me salió este error, pero bueno, sirve para darnos una idea. Aquí lo voy a terminar y voy a irme hasta arriba para que vean lo que está ocurriendo con esta declaración continua. Ay, bueno, creo que lo hizo de manera infinita. Sí, bueno, no infinita, pero sí lo hizo muy, muy largo. El punto es que cuando inicia este ciclo, en principio la variable va aumentando. Cuando llega a 5, entra esta condicional e imprime ciclo terminado. Y lo que pasa con esta declaración continua es que se vuelve a ir a la parte superior del bucle. Entonces, como se vuelve a ir a la parte superior del bucle, ya nunca más vuelve a aumentar en 1. Si no aumenta en 1, nunca va a terminar el ciclo. ¿Cómo solucionar esto? Pues bueno, tendríamos que poner aumentar esto acá arriba. Y vamos a ver que cuando llegue a 5, me va a escribir lo que le pongo aquí. Le voy a poner, nos saltamos el 5. Y como pueden ver, se salta el 5 y se va a la parte superior y sigue aumentando. Y pues para eso sirve la declaración continua. Eh, como les digo, hay que tener cuidado de no cometer el error de generar, ¿cómo se dice? Ciclos infinitos. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo.
en un momento más.